continuación, se analizarán los elementos de tipo objetivo y subjetivo del delito de homicidio simple. Estos son: 1. Elemento de tipo penal de homicidio simple. 2. Tipo penal objetivo. 3. La acción. Sujeto activo. En el homicidio simple, el sujeto activo puede ser cualquier persona, es decir, un sujeto activo genérico. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo en igual forma puede ser cualquier persona, hombre, mujer, niño, anciano, enfermo terminal, etc., con el único requisito de que se trate de un ser humano con vida. Núcleo del tipo objetivo. El núcleo del elemento objetivo está formado por el verbo o verbos rectores que sirven para describir la conducta típica. En el caso del homicidio simple, este verbo rector es único: matar o dar muerte. Por ser el homicidio simple la figura o delito tipo contra la vida, por ser la figura que contiene los elementos básicos que tipifican y deben encontrarse en cualquiera de los distintos tipos de homicidio, se puede observar que la descripción de dicha figura es, como debe ser, bastante abierta. No contiene elementos de tiempo, lugar o medio. De esta forma, dar muerte puede ser provocada utilizando cualquier medio, materia e incluso inmaterial que pudiera ser comprobado. Por elementos materiales debe entenderse cualquier tipo de arma, desde un revólver a un martillo, y por medios inmateriales cualquier tipo de coacción, hipnosis o incluso fuerzas parapsicológicas, siempre que pueda demostrarse su uso en el caso concreto, y en igual forma no se hace especial alusión a un elemento temporal o de lugar, pues de darse alguna de estas circunstancias podría incluso hablarse de otro tipo de homicidio regulado en un delito independiente. De conformidad con el inciso tercero de las disposiciones generales del Código Penal, por armas se entiende. Tercero, por arma, todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse, las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos, y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor. Tal el caso de dar muerte a una persona utilizando veneno, un medio específico contenido en el homicidio agravado de asesinato. Resultado: el delito de homicidio simple es un delito de resultado. En ese sentido, se entiende que su realización implica una modificación en el mundo real, pues al momento que una persona da muerte a otra, esto genera cambios en el mundo real. La pérdida de una vida con la agresión para la familia a la que pertenecía en primer término y a la sociedad en general, y también provoca cambios en el mundo jurídico, pues se modifica en el estado civil de esta persona y con ello se activa una serie de derechos y obligaciones. En este sentido, es conveniente resaltar que la doctrina moderna, al referirse al homicidio, ya no hace alusión tanto al sujeto pasivo, sino al objeto del delito, pues en este caso el objeto, por ser un ser humano, se confunde con el sujeto pasivo, es decir, objeto y sujeto se fusionan. Como el resultado típico necesariamente es la muerte, si ésta no se consigue por una causa ajena a la voluntad del sujeto activo, el grado de desarrollo del delito alcanzaría únicamente la fase de la tentativa, por lo que estaríamos ante un homicidio en grado de tentativa o una tentativa de homicidio. Artículos 14 y 123. La consecuencia jurídica que implica esta situación es la rebaja en una tercera parte en la punibilidad asignada a dicha figura. De esta cuenta, la punibilidad sería de 10 años a 26 años, 8 meses. De la misma forma, el atraso dogmático de nuestra legislación en el caso que la acción homicida recayera sobre una persona anteriormente fallecida, se estaría en presencia del denominado homicidio imposible, al no poderse dañar el bien jurídico vida, y en este caso únicamente se le podría aplicar unas medidas de seguridad. Artículo 15, Código Penal. Relación de causalidad.
Para poderle imputar objetivamente el resultado muerte al sujeto activo, debe establecerse una relación de causalidad ante la acción que dicho sujeto realizó y la causa de muerte que se produce. Para ello se sugiere aplicar la teoría causalidad adecuada o más técnicamente la teoría de la imputación objetiva. Elementos del tipo penal subjetivo. El delito de homicidio es un delito eminentemente doloso. El dolo exige el conocimiento y la voluntad de realizar las circunstancias del tipo objetivo, es decir, saber que se mata a otra persona y querer hacerlo. De esta cuenta se acepta el dolo directo, el indirecto e incluso se puede afirmar que basta con el dolo eventual. O sea que es suficiente con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia probable de su acción y a pesar de ello haya efectuado. Este, por supuesto, es el denominado dolo genérico, pero el específico en el caso de los homicidios es el animus necandi. El error en persona. A decir del maestro español Muñoz Conde, en principio es irrelevante la cualidad del objeto o de la persona sobre la que recae la acción. En algunos casos, la cualidad de persona determina la comisión de un tipo distinto. Igual cuando los objetivos son heterogéneos, esto en razón de que el delito se consuma igualmente en objetos homogéneos. Por ejemplo, A quería sustraer con astucia la billetera de B y sustrae la de C. La pertenencia del objeto no altera la comisión del delito de hurto. En el caso de Guatemala no se regula específicamente el error en el objeto, pero es completamente aplicable caso contrario del error en persona, contenido en el artículo 21. Artículo 21. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en una persona distinta a aquella a quien se proponía ofender o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Según dicha norma puede deducirse que si Juan quería matar a Pedro, pero lo confunde con José, responderá igualmente por la acción cometida como homicidio. En caso de que la persona confundida tuviera una especial cualidad que constituyera un tipo penal especial, tal circunstancia no podría apreciarse en contra del sujeto activo, pues el error la elimina. Por ejemplo, quien al pelear con otro sujeto en una reunión de exalumnos de bachillerato de la 10ª promoción, en su enojo decide matarlo y para ello lo espera en el parqueo y al verlo acelera y lo atropella sin percatarse de que no era tal persona sino el vicepresidente de la República, también compañero de promoción. No podría ser acusado del tipo penal de caso de muerte contenido en el artículo 383 del Código Penal y podría solo imputársele el delito de homicidio simple. El error en el golpe. Aberratio ictus. Provocaría la existencia de un concurso ideal si Antonio dispara contra Bruno, pero por su mala puntería alcanza a Carlos, existirá tentativa de homicidio doloso contra Bruno en concurso con homicidio culposo si Carlos muere o lesiones culposas si fuera el caso. Finalmente se da el caso de un posible error en el curso causal. Por ejemplo, el chejazo y el negro apuñalan a una persona y creyéndolo muerto lo lanzan a un barranco. En la necropsia se determina que no murió por las heridas de arma blanca, sino por un golpe que se dio al estrellarse contra una piedra al momento de caer. Estaríamos frente a una primera acción dolosa en grado de tentativa y una culposa que causa la muerte. En este caso, de acuerdo con la teoría del dolus generalis, si el segundo acto ya estaba comprendido en el plan del autor, la desviación del curso será esencial si era objetivamente previsible y en consecuencia se le aplicará solo el tipo doloso. Antijuridicidad. Como en todo tipo de delito, la acción típica de matar puede no ser necesariamente antijurídica. Si se realiza al amparo de una causa de justificación que cumple los requisitos correspondientes,
Tales causas de justificación son las contenidas en el artículo 24 del Código Penal y estas son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de una profesión, arte u oficio. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. Primero, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Literal A, agresión ilegítima. Literal B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Literal C, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias si su actitud denota la inminencia de un peligro por la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Estado de necesidad. Segundo, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvaguardar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurrieran las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. Y C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Legítimo ejercicio de un derecho. Tercero, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Así, por ejemplo, en el caso de un piloto de transporte urbano que porta legalmente arma y quien al ser asaltado por dos individuos con características de integrantes de las denominadas maras que proceden con un arma amenazándolo a él y a los pasajeros de muerte si no les dan todo el dinero y joyas que traen. Si él desenfunda y mata a uno, hiriendo al otro, actúa en legítima defensa. Y aunque deba seguirse un proceso y permanecer en la cárcel hasta que en su oportunidad se demuestre esta eximente, la ley justifica su actuar y lo exime de responsabilidad penal. El Código Procesal Penal establece en su artículo 264 que en los homicidios dolosos se deberá decretar prisión preventiva. Culpabilidad. El sujeto activo también será exento si al momento del hecho era inimputable o actúa por miedo invencible o incluso en error de prohibición invencible. Artículo 25, inciso primero. Del mismo modo, al igual que en los demás delitos que se estudiará, se aplican las eximentes de falta de acción y falta de tipicidad. Por ejemplo, en los casos en que el sujeto activo realiza una acción por la existencia de una fuerza exterior irresistible, artículo 25, inciso segundo, que es una falta de acción, o en el caso en que una persona se suicida, hecho no tipificado en el Código Penal. Punibilidad. La punibilidad establecida para este tipo contempla la pena de prisión dentro de un límite mínimo de 15 años a un máximo de 40. Este límite penal fue modificado por el artículo 3 del decreto número 2096 del Congreso de la República de Guatemala. Anteriormente, la prisión tenía un límite inferior de 8 años y un máximo de 15. El elevar dicho límite de sanción tenía como supuesta finalidad el disminuir los índices de muertes violentas en nuestro país. Esto, sin embargo, no se ha conseguido. La Oficina de la Alta Comisionada de los Estados
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala no puede ser más clara. En el país no existe confianza en las instituciones de seguridad. Se han incrementado las muertes violentas y la impunidad es parte de la cotidianidad. Ello se fundamenta en los 5.885 muertes violentas de 2006, cifra que supera a los 5.338 homicidios de 2005 y en la cifra más alta reportada en los últimos 10 años, según el informe presentado por dicha institución. De cada 10 casos que se denuncian en los tribunales, el 9.8 queda sin condena, mientras la capacidad de investigación en materia penal es insuficiente y no se privilegia la utilización de pruebas técnicas. Homicidios atenuados o privilegiados. Como anteriormente se comentará, existen circunstancias que disminuyen la culpabilidad del sujeto activo y o la peligrosidad del hecho que obligan al legislador a sancionar más levemente a este tipo de conductas que en el caso del homicidio se les denomina homicidio atenuados o privilegiados. Los códigos más modernos como el alemán o el español ya no desarrollan tipos penales independientes, sino en un mismo artículo se contemplan supuestos de atenuación. En su caso, estos homicidios atenuados son A. Homicidio en estado de emoción violenta. B. Homicidio en riña tumultuaria. C. Homicidio preterintencional. D. Homicidio culposo. E. Inducción o ayuda al suicidio. F. Infanticidio. G. Suposición de muerte. Homicidio en estado de emoción violenta. El homicidio en estado de emoción violenta, románticamente denominado homicidio pasional, pues su origen se vincula necesariamente con conductas relacionadas con el adulterio y la infidelidad conyugal preponderantemente. Así, en el derecho romano primitivo, la infidelidad de las mujeres no estaba penalizada. Su castigo lo aplicaba el tribunal doméstico. En esa época le correspondía al pater familias la represión del adulterio, en tanto estaba investido del derecho de vida y muerte sobre los integrantes de su familia. Posteriormente, cuando se generalizó el matrimonio libre, esta facultad pasó al marido ofendido. La Lex Julia de Adulterios, que es una de las leyes más trascendentales del derecho penal romano, convirtió dicho delito en público, es decir, el delito podría ser castigado con la relegación de los culpables, con la confiscación de sus bienes y la infamia. Como un ejemplo cercano encontramos el ejemplo de Perú. En la República, el primer Código Penal de 1863 establecía en su artículo 234 que el cónyuge que sorprende en adulterio a su consorte da muerte en el acto a esta o a su cómplice o a los dos juntos, sufrirá cárcel en tercer grado, 3 años. Figura atenuada del homicidio para el caso del cónyuge que, llevado por el imperio de una evidente y poderosa emoción que altera sus facultades psíquicas, como es el caso de hallar infragantia a la cónyuge adúltera, la mata. Se sustenta incluso entre los tratadistas y jueces en el justo dolor producido por el adulterio que perturba la razón y enerva tanto la voluntad que origina el hecho delictuoso. Las leyes españolas de medievo, siguiendo la tradición religiosa occidental, mantuvieron una fuerte protección de la honra y reputación por medio de figuras como el adulterio, el infanticidio o el conyugicidio, castigando con lesiones o muerte a las mujeres que deshonraban a sus familias. Dicha normativa se trasladó a América vía la conquista española. En la actualidad, la figura de homicidio en estado de emoción violenta tiende a desaparecer por diversas causas. La primera es que se ha afirmado por estudiosas del derecho de género que dicha figura permite la violencia contra la mujer en forma consentida por el Estado y que aunque este homicidio no califica como sujeto pasivo a la mujer, la jurisprudencia mayoritaria muestra que ellas son el objeto de dicho ilícito. En ese sentido, y por considerar que dichos argumentos deben ser conocidos por las nuevas generaciones de profesionales del derecho, se cita lo expuesto por la profesora Pilar Aguilar, quien afirma: queda claro así que no obstante la evolución producida en el derecho penal
La figura de la atenuación del homicidio cometido contra la mujer por su pareja es la figura heredera del conyugicidio que continúa justificando de manera velada que los hombres laven la ofensa contra su honor con sangre, como en épocas pasadas. Para el sistema persiste la concepción de que el honor supuestamente mancillado de los hombres, ya sea por el adulterio, por el abandono o simplemente por el ejercicio de la libertad, vale más que la vida de las mujeres de las que no hace tanto se podía disponer legalmente. Ha llegado el momento de plantearnos la necesidad de revisar la atávica figura de la atenuación de la pena en el caso de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas a la luz de la reconceptualización que de las emociones hacen las investigaciones más recientes y de los hallazgos de los estudios de género. En este sentido, a guisa de ejemplo, citamos dos fallos, uno extranjero y otro de la jurisprudencia nacional. La víctima y la mujer estaban por viajar a las cataratas en moto. Olmedo había llevado el arma, pero era solo porque quería asustarlo, según dijo. Ayer el tribunal encuadró el caso en un homicidio en estado de emoción violenta al entender que hubo circunstancias que lo hicieron excusable. La fiscal pidió 3 años, una pena algo mayor a la que finalmente salió. De todas maneras, el acusado quedó libre. Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia en fallo del 10 de mayo de 1976 en el siguiente caso. El procesado, el día de los hechos, encontró a su compañera de hogar caminando por la calle abrazada de Antonio Marroquín González y al antejuiciado se hizo el disimulado, pero su misma conviviente le preguntó de una acera a otra que para dónde iba y que después le respondió que para la Guardia de Hacienda. El acompañante de ella le dijo amenazante que tenía que entrar en arreglos por él. Perdió la razón, se oscureció la vista, sintió como un impacto eléctrico y se retiró del lugar después de haber disparado un revólver que portaba. La citada corte dijo, a este respecto debe considerar que si bien es cierto que el Código Penal en su artículo 124 establece a quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años, también lo es que tal precepto se refiere exclusivamente al caso del homicidio simple, pero no a los homicidios calificados que se encuentran regulados en el capítulo distinto del mismo cuerpo legal. Habiendo abordado lo anterior y en el entendido de que la figura que en ese momento analizamos está vigente en nuestro ordenamiento penal, creemos firmemente que desaparecerá como delito autónomo y se convertirá en una circunstancia atenuante genérica. Mientras tanto, veremos los elementos típicos que la conforman, recordando que por tratarse de un homicidio le son aplicables en cuanto no resulten contrarias a su naturaleza todos los conceptos vertidos al analizar los elementos de homicidio simple, que es la figura de tipo. El Código Penal lo describe así, artículo 124. Quien matare en este estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Núcleo del tipo objetivo, matar. El resultado, la muerte de una persona. Acepta la tentativa y tentativa imposible. Relación de causalidad. Debe existir una relación causa entre la acción y el resultado muerte. Tipo subjetivo. Núcleo del tipo subjetivo, dolo. Otros elementos subjetivos, emoción violenta. Un shock emocional que disminuye sin eliminar la capacidad de razonamiento de una persona. Antijuricidad. Pueden darse las causas de justificación. Culpabilidad. El reproche debe ser menor por la disminución de la capacidad en el razonamiento del sujeto activo. Punibilidad. La pena de prisión asignada a este delito oscila entre 2 a 8 años de prisión. Como puede observarse, la diferencia esencial entre el homicidio simple y el cometido en estado de emoción violenta es precisamente este otro elemento subjetivo que disminuye la capacidad de razonamiento del sujeto activo, por lo que se analizará dicha circunstancia. En relación con esta, se ha dicho,
La violenta emoción legalmente consagrada se caracteriza por una intensísima conmoción de ánimo más allá de inferir en la acción humana. Suele desordenar los comportamientos diluyendo la capacidad inhibitoria natural de los frenos naturalmente genuinos o culturalmente adquiridos, todo lo cual se trasunta morfológicamente en cambios físicos del momento que hacen a la parte médico corporal. Alteraciones del pulso, vista, olor, color de piel, coordinación y otros. Provincia de Buenos Aires, sentencia, casación, sala 1 del 24 de agosto del 2000 en causa 387I. El referido estado emocional presupone la realización de actos conscientes, pues la razón de la atenuante consiste en que el sujeto haya perdido el pleno dominio de su capacidad reflexiva y padecido una disminución de sus frenos inhibitorios, pero no que incurra en inconsciencia, que es un supuesto de involuntariedad que configura ausencia de conducta, en tanto que la emoción solo produce una disminución del grado de culpabilidad. El estado emocional tipo de la figura debe tener origen en una causa externa al autor con entidad suficiente para producir emoción violenta, de modo que si bien la ira puede ser en ocasiones llevar a ese estado, no lo abastece de que proviene exclusivamente de la intemperancia del autor. Sala segunda, sentencia del 11 de abril del 2002 en causa 3260, Moreira, Miguel Ángel, recurso de casación, provincia de Buenos Aires. De dichos fallos podemos deducir entonces que la emoción violenta es una reacción explicable, excusable y eternamente motivada de una conciencia normal, un estado en el cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos inhibitorios de la voluntad como consecuencia de la afrenta sufrida o de la situación a la que fue expuesto. Tal emoción debe constituir una verdadera ofensa al honor, un ataque injustificado, pero la reacción emotiva debe ser actual. De lo contrario, tal emoción sería venganza y esto ya no se considera emoción violenta. El carácter violento o no del sujeto no es un parámetro de excusabilidad independiente del hecho. La emoción violenta no puede justificar en esta forma las reacciones de una persona en estado de ebriedad o comúnmente intemperante, pues en este caso el exceso de la reacción no sería explicable por las circunstancias, sino por la incapacidad de ejercer el control inhibitorio de los impulsos. Esta diferencia es clave para evitar justificar cualquier reacción emotiva. Homicidio en riña tumultuaria. Este homicidio atenuado y presentado en la doctrina muestra distintas dificultades para que los penalistas aporten diversas soluciones, entre las que se ha escogido la propuesta de Francesco Carrara: cuando alguien ha sido muerto por varios golpes de distinta naturaleza o por uno solo, pero ignorándose la mano que lo causó, surge la importante teoría del autor incierto. Existen dos posibles soluciones: penalizar solo por los golpes o lesiones independientemente de la muerte ocurrida, regla de Paulo, o penalizar todos los que intervinieron en la riña bajo el criterio de la culpa común contenida en la ley Aquilia. Esto porque al reñir son al menos en forma inmediata causa de la muerte, de tal suerte que al no poderse determinar quién o quiénes lo mataron, deberá sancionar a todos como responsables con una pena extraordinaria más benigna y de las de género inferior. Lesiones. Pinding resuelve este problema mediante dos posibilidades legislativas: castigar la participación en la riña de la que resulte la muerte como un delito autónomo, que es la posición que